Hola mi gente, ¿cómo están por ahí? Vamos a tener hoy una entrevista muy especial con alguien que algunos llaman el biógrafo del Papa. Es un hombre que ha sido como el interlocutor del Papa en este libro, Let Us Dream, que en español se llama Soñemos Juntos. Aquí tengo la versión en inglés. Este libro que ya algunos saben que fue el libro donde el Papa incluyó mi poema Esperanza, que está en la última página del libro. Y este hombre en particular fue quien, de cierta manera, propició que yo tuviera la conversación que tuve con el Papa Francisco y que mi poema estuviera aquí. Y a este hombre le he hecho un verso que dice más o menos así: hablar con ilustres hombres es lo que siempre he querido. Austen, ese es su nombre. Iberich, ese es su apellido. Está bien. Tú sabes Perfecto. que con tu apellido he tenido problemas porque yo decía Ivory, Todos, sí. pero después un amigo que es angloparlante me dijo, no, si se escribe Ivory se dice Ibra. Ya. Entonces supongo que te pasa en todas Sí, partes. sí. No, en América Latina siempre me convierten en un alemán, me dice Ibrecht, y es así. Y es un apellido común en Inglaterra. No, para nada. Ivory es conocido, pero escrito de esta forma es... no tiene justificación, no hay ni tampoco explicación. Solo que en el siglo XIX en Inglaterra se escribían los apellidos de mil maneras, y por Wow. eso, ¿no? Claro, Bueno, en Cuba también, en Cuba. en En Cuba, Cuba, claro, sí, apellidos, en cualquier nombres, lado, todo. De hecho, claro. yo soy Valdés Ah, con que es muy... S, con ese, sí. pero hay mucho Valdés con Z. Claro. Y tengo que estar aclarando siempre porque me lo ponen mal en el pasaporte, en todos los documentos. Y tengo unos líos Claro. tengo que aclarar Valdés con S, Valdés con S. Sí. Bueno, Pero Austin, Valdés es un apellido bien cubano. Yo conozco a bastantes Valdés en Cuba. ¿sabes por qué, no? No sé. Bueno, porque los Valdés eran niños que nacían en la casa de beneficencia. Bueno, nacían, se criaban, los padres los Ah, abandonaban. Eran niños ah, sin padres que iban a la casa tenidos en matrimonios no legales, oficiales, y allí claro. los tiraban envueltitos en una manta, en una cosa que se Ah, llamaba el torno de la beneficencia, que era algo que daba una vuelta y del otro lado lo ah, recibían las monjas. Y todos ah. esos, nombre, el que le pusieran apellido, Valdés. O sea, como si fuera Pérez o algo así, ¿no? O sea, Claro, una claro, cosa así. claro. Sí, Ah, sí. Oye, estamos aquí, bueno, atrás está el libro, sí. Let Us Dream, que es este libro que ha escrito el Papa Francisco. Y alguna gente se preguntará, bueno, y si lo escribe el Papa Francisco, ¿por qué hablas con Austin Ivory? Ivory. Ivory. Entonces, bueno, yo sí sé por qué, pero me gustaría que tú le explicaras a mi gente cuál es tu participación en este libro y en muchos libros del Papa Francisco. Gracias, Alexi. Bueno, es un poco difícil explicar y Sí, de hecho les ha costado a bastantes. Algunos me dicen que soy un coautor o un colaborador. es lo que En yo el fondo, pensaba. el libro es del Papa, o sea, el Ya. contenido es todo de él, las ideas, las palabras y todo. Pero yo lo armé, o sea, en el sentido de que cuando yo en abril le propuse la idea de un libro sobre la crisis post-COVID, pero le dije que hace falta más que una entrevista, o sea, y ya no había posibilidad tampoco de hacer una entrevista porque yo estaba en Inglaterra y él en Roma. Entonces, llegamos a esa idea. Entonces yo armaba las cosas a base de las respuestas que él me dio a las preguntas que yo le hice, pero también me compartía documentos. Entonces yo iba armando el libro, y él iba puliendo, cambiando, modificando. Entonces es como apoyo técnico, yo Ok, proporcioné, pero ok. el libro es de él, pero dice en conversación con Austin Ivory, pero en realidad no hay ninguna conversación. Wow. ¿Lo hicieron a distancia o se llegaron a ver? No, bueno, llegamos a vernos después de terminada el libro a finales de septiembre, pero yo vivo en Inglaterra y él, Sí. por supuesto, en Roma y los dos estamos en confinamiento, así que nos comunicamos más por mail que otra cosa. Yo le enviaba preguntas
y él me mandaba respuestas grabadas, ¿no? O sea, claro. en archivos de audio. Pero como dije, también hubo llamadas telefónicas, o sea, fue una colaboración bastante intensa durante 2 meses y medio, o sea, básicamente durante el verano. ¿El Papa y tú hablan en español o en inglés? Siempre en español. Pero lo raro del libro es que sacamos dos ediciones, como tú sabes, Sí, sí, uno en inglés y otro en castellano. sí. Y el Papa me dijo en algún momento, a mí me parece bueno que tú armes el primer borrador del libro en inglés porque es tu lengua materna. Claro. Entonces, en realidad hay dos lenguas, hay dos textos originales, de los cuales se hicieron las traducciones al francés, al alemán, al italiano, etcétera. Sí. Entonces, dos textos, digamos, paralelos. Pero uno de los resultados de eso es que en inglés él suena muy natural. Entonces yo bromeé con él que él iba a sonar en este libro, en Let's Us Dream, más naturalmente inglés. El Papa más naturalmente inglés desde Adrián IV, que era el único papa inglés de la historia del siglo XII. Y eso le gustó mucho. Por qué es especial este libro? ¿Qué quiere comunicar el Papa en este libro? ¿O qué quisieron ambos comunicar? La idea del libro fue en el fondo proporcionar acompañamiento espiritual a la humanidad en un momento de crisis, de una noche oscura. El Papa es un maestro espiritual, en el fondo es un piloto de tormentas. Claro. Cuando hay crisis, y eso es verdad en toda su historia, yo he escrito un par de libros sobre él, una biografía, entonces eso es algo de toda su vida. En los momentos de crisis, él es un gran líder, porque sabe discernir, ¿no?, qué es de Dios, qué no es de Dios, sabe conducirnos a un nuevo horizonte, advirtiendo sobre las tentaciones y los obstáculos en el camino. Entonces, eso es lo que yo percaté en sus homilías y sus discursos, sobre todo en Pascua. Entonces, por eso le propongo, porque me parecía que el mundo necesitaba saber escuchar a él en ese momento, a ese nivel. De ahí el libro. Es muy especial. Es el primer libro escrito por un papa dirigido a la humanidad en el momento de crisis. Wao. Él más o menos, en la entrada del libro habla de que cuando pasamos por una crisis nunca volvemos a ser los mismos. Podemos ser mejores o peores, pero nunca los mismos. Y critica, evidentemente, duramente a la gente que aprovecha la crisis para enriquecerse, o para aumentar su poder sobre la gente, para utilizar la crisis para ejercer fuerza, y ganar poder a expensas del dolor y sufrimiento de los otros humanos. Es un resumen muy bueno de lo que él dice. O sea, en la primera parte lo que está diciendo es que en una crisis como esta se revela el corazón. Uno no puede esconder detrás, digamos, de la normalidad. En una crisis hay que escoger, ¿no? Entonces se revelan tus prioridades y tus valores. En ese sentido, una crisis es un momento esclarecedor y puede ayudarnos. Esa es una de las ventajas de una crisis, es que nos ayuda a aclarar realmente los caminos por adelante. Y eso es muy importante. Hay una cierta urgencia en lo que dice, ¿no? Por lo que tú dices, que para él este es un momento donde uno podemos ir adelante o podemos ir atrás. Y hay un peligro en este momento que es de creer que la pandemia va a pasar, ¿no? Como una tempestad que después, y después todo va a ser normal. Dice que no puede ser así, no va a ser así, es un error pensar así. Entonces, o se sale mejor o se sale peor, nunca se sale igual. Y aceptando y acogiendo ese desafío, se permite, uno puede abrirse a nuevas posibilidades. Ya. Hay otra cosa que a mí me llama la atención y es que el Papa siempre habla o aboga mucho por los más pobres, por la gente que vive en la marginalidad y de hecho dice que ahí donde está el mayor pecado y el mayor sufrimiento también está la mayor gracia. Algunas personas han llegado a decir que este es como el Papa de los humildes y hay algunas personas que dicen que es un Papa de izquierdas. Ujú. ¿Qué piensas tú de eso? No, bueno, es un papa de los pobres, o más bien es un papa del pueblo, y el Sí, pueblo para él es el pueblo sencillo, digamos, el pueblo común. sí, Ahí está Cristo, ¿no? Ahí está Dios. Y
las periferias son muy importantes. La primera parte del libro, que se llama Un tiempo para ver, él nos invita a mirar a los lugares de dolor y de sufrimiento en el mundo revelados por la crisis, porque ahí solo cuando nos abrimos a esas realidades nos golpean y eso tiene un efecto de abrirnos, ¿no? Entonces, él habla siempre desde los pobres, desde las periferias. Está convencido, y esto está en el Evangelio, que todo verdadero cambio viene desde la periferia y para el centro. O sea, los cambios ocurren cuando el centro se abre al movimiento de la periferia. Es un tema constante en todo el libro, hasta la tercera parte. No es un hombre de izquierda en el sentido de que no cree en el Estado para solucionar las cosas. Ok, Y el libro es muy fuerte en criticar no solo un cierto individualismo liberal, sino también el populismo nacionalista o de izquierda. Y lo que él básicamente dice es que queremos una economía que da acceso a todos, a los bienes de la tierra, al techo, al tierra, al trabajo, que claro. cuide el planeta y que realmente da prioridad, digamos, al pueblo, pero confía muy poco, digamos, en las soluciones desde arriba y en eso se diferencia mucho del socialismo. Hay un momento en esa tercera parte cuando él recuerda su tiempo de arzobispo de Buenos Aires, cuando celebraba una misa en la Plaza Constitución, donde venían gente muy marginada, o sea, gente Claro, traficada, prostitutas, los famosos cartoneros de Buenos Aires, y él describe como esa muchedumbre le recuerda a la muchedumbre que le seguía a Jesús. No porque estaban siguiendo a un gran orador o un gran, sino porque reconocían en Jesús algo de Dios y Jesús le confería dignidad, ¿no? Entonces, ahí ve, por eso él alaba esos movimientos. Y la iglesia es importante en eso, en acompañar al pueblo, no organizándolo, porque el pueblo se organiza a sí mismo, dice él, sino precisamente para comunicar eso, ¿no? De la dignidad de la gente. Y su gran hipótesis, que para mí es una idea muy, muy, muy interesante, que no es ni de izquierda ni derecha ni nada, sino es que nuestra crisis, nuestras múltiples crisis reveladas por la pandemia, demuestran que hemos perdido el sentido de la dignidad del pueblo. Y eso, yo creo que es por eso, Alexis, que él quería tanto tu poema, por eso quería que el poema estuviera al final, porque tú expresas de una forma brillante, intuitiva, esa dignidad del pueblo que, como, que se expresa después de la tormenta, pasada la tempestad, a claro. esa salida, digamos, en la dignidad. Entonces, eso un poco define o resume lo que él piensa. Bueno, tú has hablado con él, porque Sí. yo sé que él te llamó con respecto a tu poema y, bueno, tú sabes cómo él, o sea, es el primero en agradecerte, en disculparse, y Bueno, hay algo más simpático, que a lo mejor tú no lo sabes, hay algo muy simpático, y es que la primera vez que él me llamó, yo no tomé la llamada. claro, Porque yo decía, usuario desconocido, no sé quién claro, es, y usuario claro. desconocido, uno no toma la llamada. Y cuando oí el mensaje en el contestador, me sentí un estúpido. Sí, sí, sí. Me llamó No, el Papa y mira, no. sabes que eso siempre me pasa a mí. No sé, es una maldición. Cada vez que me llaman, no tengo el teléfono conmigo o está fuera. Cada vez, porque normalmente siempre lo llevo conmigo. Pasó el otro día, no, a finales de noviembre, yo estaba afuera, vivo en una granja, estaba haciendo algo muy ruidoso en una máquina, entonces tenía, ¿no? Esos auriculares. Y mi esposa me dice, el papá en el teléfono. Entonces fui corriendo y cuando llegué casi no pude hablar y dije, padre, lo siento mucho, estaba plantando árboles. Y me dice, Wow. macanudo, me dice, porque me gusta hablar Ay, qué así en cómico. porteño, porque eso es algo Sí. que tenemos en común. Pero no, estaba llamando para agradecerme. Te cuento, o sea, el proceso de escribir con él, o sea, lo que aprendí de él es algo muy sencillo que desconocía un poco antes. Es fantástico trabajar con él. Te da toda la libertad, confía en ti, pero hace todo el esfuerzo para que tengas éxito. Ah, qué bueno. Qué maravilla. ¿El libro sale en español o ya está? Sí, no, ya está. ¿Dónde la gente lo puede obtener el libro? ¿Está en Amazon? El libro Soñemos Juntos en castellano Que yo no lo la tengo, yo lo preciosa, quiero.
con tu poema precioso al final. Sí, Está disponible, bueno, en todos lados. Donde se puede comprar libros, está este libro en español y la edición inglesa también en Norteamérica se llama Let Us Dream. ya. También ha salido en estos últimos días en francés, Temps pour changer, en italiano, en alemán, en portugués, Vamos a soñar juntos, y en polaco está por salir. Y O sea, fue bastante complicado porque al mismo tiempo que yo estaba armando estos dos textos, también había un equipo de traductores eh, tratando de, ¿no? de hacer las traducciones. Y tu poema, por supuesto, fue un gran desafío para todos, pero les encantó a todos el poema. Te puedo hacer una pregunta sobre tu, no, que yo sé que tu conversación con el Papa fue privada y personal, pero él te habló un poco del efecto que tuvo el poema sobre él y Sí, todo sí, eso. Sí. fue una conversación muy, ¿cómo te dirías? Muy sorprendente, porque no te esperas hablar así con el Papa, como dices tú, como si fuera un hombre común, con esa humildad. Y realmente empezó agradeciéndome a mí, yo estaba honrado, pero y me dijo eso me dijo exactamente, su poema me ha hecho mucho bien. Mm. Eso me dijo, en estos tiempos me ha hecho, y a mucha gente. Y claro, sí, fue súper emocionante. Eso es un gran, él muchas veces utiliza expresión y es muy, no se expresa demasiado, pero eso te dice todo. Me hizo mucho bien. Sí, Sí. sí. Y una pregunta, ¿es normal que un papa llame así por teléfono o eso es algo de él como papa? No, no, es algo muy de él. Por lo general, los papas han sido figuras muy lejanas, muy distantes, Sí, en parte por razones logísticas, es decir, han estado como rodeados de muchos intermediarios. claro, Lo interesante de Francisco es que él siempre ha querido una cierta cercanía. O sea, siempre como arzobispo de Buenos Aires hacía lo mismo. Simplemente agarraba el teléfono y llamaba a las personas. Y ese contacto directo, sin intermediarios, ha podido, increíblemente, ha podido conservar en el Vaticano. Lo que molesta, te puedo decir, a mucha gente, digamos, porque mucha gente pierde poder como resultado de esa. Pero él reserva una parte de su día, digamos, a ese contacto personal o pastoral, uno podría decir. Y los oficiales, o sea, tiene sus funciones oficiales por la mañana, todo organizado por el Vaticano, por la Secretaría del Estado. Pero por la tarde él conserva esa parte. Nadie sabe, solo su secretario privado sabe con quién tiene contacto, a quién. Las dos veces que yo fui a visitarlo, los guardias suizas sí. que están no, o sea, no sabían, que, o sea, no me esperaban, pero, o sea, no les importaba, ¿verdad? Decir, sí, tengo que llamar para asegurar que el Papa realmente te haya Wow. invitado, pero no, yo no figuraba, digamos, en ninguna lista. Y eso es típico de, o sea, en ese sentido, él conserva esas relaciones muy, muy para él. Bueno, yo creo que intentaré, intentaré en algún momento, a ver si lo consigo, hacerle unas preguntas, pero como entrevistador, a ver si lo Sí, sí, logro. sí. Yo, bueno, no sé, ¿no? Que, Claro, pero, porque todas las cuestiones mediáticas, no sé, tiene todo un... pero yo sé, tú tienes ese contacto directo con él y bueno, claro. yo creo que él está muy, o sea, le gusta comunicar y le gusta comunicar de maneras nuevas. Este libro es un ejemplo, ¿no? En ese sentido está muy abierto, pero yo creo que no le guste tanto las entrevistas como tal. Seguramente. Por- porque son muy superficiales, ¿no? Claro, ¿Eh? claro, claro. Pero digamos una conversación, un diálogo contigo, la idea también de hablar con tu público seguramente le encantaría. Bueno, tú sabes, ¿no? Conoce Cuba. Yo he Claro. estado un par de veces en Cuba también y me ha gustado muchísimo. ¿Quién tú crees que debería leer este libro? ¿Quiénes deberían Yo leerlo? creo que el libro es para todos y una de las cosas que yo quería con el libro es que no, aunque es, por supuesto, es un libro muy católico, pero no es eclesial, o sea, tratamos de no entrar demasiado en cuestiones discutidas, eclesiales internas, sino que se dirigiera
a la humanidad en general, ¿no? Entonces, si de algo tengo orgullo, y tú eres un escritor, tú entiendes eso, yo creo que hemos logrado en el libro una cierta intimidad, ¿no? O sea, es como si él estuviera a tu lado, es como si él estuviera sentado contigo y está diciendo, bueno, vení, hablemos de eso, ¿no? Discutamos eso, vamos a, ¿no? Y o sea, uno puede llevar, es un libro, no, uno puede leerlo de una sentada, no es tan Sí, demasiado largo, pero es muy, muy rico, está lleno de joyas, pero es como dirigidos a ti personalmente. Y eso me gusta porque muchas veces los papas hablan necesariamente cuando están hablando a un nivel formal. Bueno, hay una cierta abstracción en su forma de hablar. Y sí, aquí es más personal, más íntimo. Él cuenta, por ejemplo, de sus COVID personales, como los llama, claro, son periodos de su propia vida de sufrimiento intenso que sí. lo cambiaron para lo mejor, ¿no? Y también es gracioso, ¿no? En parte te hace reír a veces la forma en que él expresa las cosas. Sí, yo lo estaba leyendo, no lo he terminado, y me parecía como si yo estuviera leyendo a un filósofo, Mm, a un filósofo moderno, pero no al filósofo que te habla complicado, no. sino a ese tipo de filosofía cercana que lo que hace es iluminarte un poco, ¿no? Que darte como ideas, mejorarte como individuo y mejorar tu relación contigo mismo y con el entorno y con los demás. Creo que eso es lo que siento leyendo el libro. Yo creo que él cree mucho en el poder de una idea, ¿no? En Claro, ese sentido, es un filósofo porque no cree en el poder de las ideas, pero es muy, muy en contra de las ideologías, ¿no? O sea, para él, una buena idea es una forma de abrirse a una verdad que está más allá de ti. En ese sentido, y cita mucho, como has visto en el libro, cita al poeta Hölderlin, sí, cita al teólogo Romano Guardini, o sea, siempre está citando Virgilio y tal. Es un hombre tremendamente, o sea, ha leído mucho, ¿no? claro, Y lleva ese conocimiento y utiliza el lenguaje y las ideas para abrirse a... Él habla en la segunda parte del libro del pensamiento incompleto, que es una idea muy interesante que él toma de Romano Guardini, que era un filósofo y un teólogo alemán que tuvo mucha influencia sobre él. La idea de que uno expresa las cosas, pero después dejas un espacio, digamos, para que entre en otras cosas, claro. para la contemplación, como él dice. Eso no sé qué te parece, pero eso a mí me parece muy artístico Es eso. O sea, genial. no estar tratando de cerrar todo en una, ¿no? Claro. Sino de, ¿no? De decir la verdad final, de decir, porque ese es el inicio del diálogo. De hecho, Eso, cuando hablamos en la vida, todas mis oraciones son incompletas, porque las terminas tú y yo termino la tuya, y eso es lo que es un diálogo. Si yo simplemente me pongo aquí a escucharte como si fueras Dios o como si fueras el poseedor de la verdad absoluta, entonces ya no es un diálogo, es un monólogo tuyo. Pero, eso. y creo, yo soy un ferviente partidario del diálogo, de la comunicación, Mm, y creo que grandes problemas que hay en nuestros países y en el mm, mundo mm, es por la falta de interés mm. de a veces de los que tienen el poder de abrirse al diálogo porque tienen miedo de a dónde puede llevar ese diálogo. Y yo creo que No, ese diálogo siempre va a llevar al mejor camino posible, que es el mm, entendimiento humano. Porque el conflicto, el no diálogo, el conflicto, aunque tú retengas el poder, vas a tener menos poder si no te comunicas conmigo. Y vas eso. a y vas a ser menos feliz, porque vas a tener que estar protegiéndote y cuidándote de mí, cuando podríamos entendernos aún con pensamientos diferentes, ¿no? Claro. O sea, el objetivo no es defender o Claro, hacer que tu idea gane la batalla, porque si se convierte en una batalla de poder, todos pierden, ¿no? sí. Sí, sí. Otra cosa que te quería preguntar, porque como un gran humorista que eres, y yo he visto algunas cosas que has hecho en YouTube, porque a veces muchos me preguntan sobre el sentido de humor de Francisco que tiene, o sea, es un tipo muy, muy gracioso. Lo dice, y lo dice como algo importante, dice que el humor que nos permita enfrentar este tiempo. Pero ibas a Eso, decir algo. y claro, habla de la importancia de la paciencia y un buen sentido de humor. Y Sí, cuando yo estaba con él en Roma ahora en octubre, él me mostró su breviario, que es un libro de oraciones que lleva.
y dentro tiene una oración de San Tomás de Moro, mi compatriota, Sí, que básicamente pide todos los días un buen sentido de humor. Y él reza todos los días eso. Pero no sé si qué te parece eso, porque a veces me preguntan, yo digo que humor y humildad tiene la misma raíz, el seguramente. humus, que es la tierra, ¿no? O sea, alguien que tiene los pies bien plantados en la tierra, uno, y dos, pero también mira, digamos, el horizonte. Es decir, el humor expresa la distancia entre lo que es y lo que debería ser. Pero solo Seguramente. los que están realmente anclados en la realidad tienen buen sentido de humor porque ven la brecha, ¿no? Y es un poco como la humildad también que nos permite en dialogar, entrar Claro. también en relación con Dios. Es esa brecha, ¿no? Entre la vida, el mundo como es y el mundo como debería ser. No sé qué te parece. Sí, sí, creo que el humorista es alguien que ve el mundo imperfecto, pero lo ve con un sentido amoroso. Sí. Y por eso en lugar de hacer una crítica dolorosa, la convierte, es como un acto de alquimia, ¿no? Es un alquimista. Mm, Lo que es doloroso, en lugar de contártelo para que sigas sufriendo, lo mm, convierte en algo divertido eh, y te alivia del dolor de eso que es tan doloroso. Yo creo que interesante, el sí. humorista hace eso y lo que tú dices, para mí el buen humorista es también un poco un filósofo que Mm, está viendo desde la tierra, desde lo mundano, desde el pueblo, digamos, porque el humorista tiene que estar cerca del pueblo, si se desconecta se perdió, viendo desde interesante. el pueblo, viendo aquello de arriba, ¿no? La perfección, cómo debería ser y todo lo que nos falta para llegar, pero en ese espacio de todo lo que nos falta está la risa. Interesante. Muy bien. Ah, Sí, entonces es una mirada compasiva, es ¿no? compasión al final. Y te Es iba a compasiva. preguntar eso, este papa es muy de la compasión, ¿no? No, es lo que emana. O sea, cuando uno está con él, te hace sentir, yo lo he descrito como querido, importante, amado. O sea, tiene esa capacidad de comunicar eso. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo sería encontrarse con Jesús? Yo creo que sería el mismo, tendría el mismo efecto. No Claro. estarías como, wow, qué increíble, sino que sería una sensación de paz y de amor y de libertad. Yo creo que paz y libertad son las dos cosas que uno, y eso es el efecto que tiene el Papa contigo. Cuando hablo, bueno, tú has hablado con él, Sí, después de una conversación con él, te sientes no como si hubieras hablado con un gran cantante, un rockero, sino una alegría. O claro, sea, una alegría. ¿no? Una Esa ale alegría. Y yo yo creo creo que que esa es la compasión. yo creo también que, eso lo estaba pensando el otro día, que hay 2 tipos de emociones, la emoción, ¡ah!, ¿no? Mm, Y la emoción de las cosas verdaderamente grandes, que es como más callada, sí, exacto. que es Sí, como sí. cuando tú dices, nunca he ido a París y llego por primera vez y un amigo me hace una trampa y me mete por una calle y de momento, ¡ah!, la Torre de Eiffel. Yo no grito, yo Mm, lo que digo, ¿no? O una obra claro, de arte sí, impresionante, ¿no? sí. Te calla, digamos. Estás Sí, sí, es una callado. emoción más callada y que produce eso que tú dices, como un regocijo, una alegría interna, Mm, que tal vez, bueno, seguramente es más duradera que esa de ¡ah! claro. Y en el fondo es gratitud, ¿no? O sea, uno se Sí. siente agradecido, sí. Oye, agradecido estoy yo de hablar contigo, Ha sido realmente un eh, gustazo. porque habíamos hablado telefónico, pero no nos habíamos visto Sí, las caras, que es sí, diferente. exactamente. Y nada, les deseo que sea muy, muy querido el libro, que les produzca a la gente eso que ha sido la intención, ¿no? Vuestra, del Papa y tuya, de mandarles a la gente estas reflexiones que es conocimiento, es sabiduría, pero también es un alivio para mucha gente, porque hay gente que, como dice el libro, no eres tú, no soy yo, pero hay gente que lo ha pasado muy mal. Sí, Hay gente que no ha podido despedirse de sus familias, hay gente que ha estado solo sufriendo, hay gente que ha tenido pánico, mucho miedo, y hay gente que también el libro habla de eso, que en este tiempo tan terrible y tan difícil ha sido muy generoso, y mm, ahí están la gente, los médicos, enfermeros, algunos han muerto, así es. eh, y al principio todos les aplaudíamos y llegó un momento que nos olvidamos de aplaudirles como si ya hubiera terminado, pero esa gente ha estado ahí. Es decir, tú ves al médico normal que juró su juramento hipocrático y que está en una oficina
atendiendo gente, con su ego de médico, pero de momento vino un problema tan grande que lo llevó a la humildad, Ah, lo llevó a ser aquel estudiante que quería ser médico para salvar vidas y lo metió en un momento terrible y es el momento más hermoso también y más luminoso, cuando el ser humano abandona todo su ego y toda su grandeza y todos sus títulos y se pone a servir a otro ser humano, ¿no? Yo es creo que eso ha sido hermoso eso, ese es el momento. servicio, en el fondo es el servicio. Y él está invitándonos a todos a darnos cuenta a través de esta pandemia, si no lo sabíamos antes, que somos dependientes uno del otro, ¿no? Que nos necesitamos mutuamente, que existimos para servir a los demás, que la vida es servicio. El verdadero poder es el servicio, como él dijo en su primera homilía. Y digamos, lo que está pidiendo es que tomemos conciencia de eso y que empecemos a organizar un poco mejor la vida, la sociedad, la política, la económica, en torno a ese conocimiento, ¿no? Y no el mito de la autosuficiencia. Claro. Entonces es un poco, esa es la invitación que era así. Y bueno, espero que haga mucho bien el libro, yo creo que esa es la intención del Papa. Y nuevamente, Alexis, gracias por tu magnífico poema, que para él insistía en que termináramos el libro con Sí, eso. Entonces yo tuve, bueno, hubo toda una experiencia de encontrar quién era, y al final luego ir a encontrarte, a pedirte el permiso de usarlo en ese libro. y entonces tú le tuviste que decir al Papa, no es de Mario Benedetti. Sí, le dije que, bueno, que es un tipo que se llama Alexis Valdés, parece que es un humorista cubano que vive en Miami, o sea, y bueno, nada, o sea, entonces, bueno, el Papa me dijo, bueno, me parece que sería fantástico terminar el libro con un poema, y lo que expresa este poema es lo que está en mi corazón, y creo que me dijo eso, ¿no? Me ha hecho mucho bien. Entonces, Qué bueno, bueno, estaba a sus órdenes bueno. y fue realmente un momento grande en el libro, y la experiencia de tu generosidad en permitirlo y todo, y luego la oportunidad de conversar que hemos tenido Sí, también es un momento de gracia, así que muchas gracias. gracias a ti, mucho éxito en el libro, en la vida personal, mucha salud que es importante en este tiempo y un abrazo a tu familia, a tu gente, que estén todos bien y algún día cuando esté por Londres te llamo a ver si nos tomamos un café. Llámame, vení a visitarlo, y no sé si algún día estarás en Roma y puedes ir a ver al gran jefe. Sí, señor. Bueno, mucha suerte, Austin, Ivory. Así es, perfecto.